La isla de San Clemente es un apóstrofo de 34 kilómetros de tierra, la cresta de una montaña submarina que se eleva algo más de 600 metros por encima del Pacífico y está situada a 125 kilómetros al oeste y ligeramente al norte de San Diego. Oficialmente está deshabitada y es propiedad de la Armada. Las únicas edificaciones son las del complejo Grupo de Desarrollo Especial. Allí es donde el entrenamiento de los SEAL alcanza su clímax. Si no fuera por la artillería que estalla con frecuencia cerca de allí, sería un lugar excelente para ir de acampada. El agua es la más transparente que he visto nunca, y con su tono verde azulado parece una piedra preciosa bien tallada y pulida. Incluso de noche podías ver a una profundidad de 8 metros. Había langostas y peces por todas partes. Toda la zona de la costa es un criadero de grandes tiburones blancos, famosos por confundir en ocasiones a seres humanos vestidos de neopreno con leones marinos, su plato favorito. No era infrecuente que apareciera medio león marino de 180 kilos en la playa donde nos entrenábamos. Aún así, los ataques de tiburones son extremadamente inusuales y ningún SEAL ha sido mordido por uno. Seguíamos nadando incluso cuando veíamos aletas. El único consejo del manual es que seas precavido. Pero hay otro gran depredador en la isla, los instructores SEAL. Dado que este pequeño tramo de tierra se encuentra muy lejos de la estructura de mando de Coronado, los instructores creen tener carta blanca. Su lema para los últimos 40 días de instrucción es: nadie puede oírte gritar. No hay días libres y los instructores no tienen otra ocupación que atormentar incesantemente a los aspirantes. Todos creíamos que la fase 3 del entrenamiento sería divertida porque, finalmente, podríamos utilizar los juguetes de la Armada. El curso incluía tácticas de combate en tierra firme, entrenamiento con armas y demolición, y parte de él, efectivamente, era divertido. Antes de llegar a la isla, fuimos a varios campos de tiro de la Armada en San Diego y aprendimos orientación terrestre en Mount Laguna durante una acampada de varios días. Ambas experiencias fueron arduas pero entretenidas, sobre todo porque nos entusiasmaba pensar que, casi con toda seguridad, nos convertiríamos en SEAL. La diversión se acabó en la isla de San Clemente. Llegamos allí a primera hora de la noche y nos dividimos en 3 equipos. A cada uno le correspondía una habitación con literas. Una vez que hubimos dejado el material, nos llevaron al aula para asistir a una clase que, según los instructores, incluiría un reconocimiento a los tiburones, seguido de un baño de reconocimiento a los tiburones, de noche. Durante 2 horas vimos las mejores escenas de Shark Week y luego nos ordenaron que nos pusiéramos los neoprenos para un baño en la bahía. Normalmente, las parejas de natación se dispersan y compiten entre ellas. En esta ocasión era distinto. Nadamos todos juntos formando una especie de colmena. Supongo que pensaban que cuantos más fuéramos, menos peligro habría. Bien mirado, es posible que fuera contraproducente, ya que parecíamos un gran banco de apetitosos peces con escasas habilidades natatorias. Fue un alivio salir del agua. La siguiente vez que nadamos íbamos cargados con mochilas llenas de C4. Incluso los tiburones blancos sabían que era mejor no tocarnos los huevos. Practicábamos haciendo estallar obstáculos, al estilo de la Segunda Guerra Mundial, aguantando la respiración, descendiendo sin botella de oxígeno y adosando tantos explosivos como pudiéramos al obstáculo antes de salir a respirar. Otras 2 parejas debían bajar con un carrete de cordón detonante. Hacíamos pruebas para ver cuánto tardaba en arder el cordón y luego calculábamos el tiempo de detonación que queríamos y la cantidad adecuada. Una vez cableada y colocada, prendíamos el detonador y nos apartábamos para disfrutar del espectáculo. Ver por primera vez cómo estallan varios cientos de kilos de C4 bajo el agua es increíble. El agua no se comprime, así que se eleva centenares de metros. Primero ves la columna de humo y luego oyes la explosión. Nos pasamos varias semanas haciendo estallar cosas bajo el agua y luego empezamos con las armas y las tácticas para unidades reducidas.
Soy consciente de que parece divertido, pero recordad, nos encontrábamos a varios kilómetros de la humanidad y a merced de los crueles instructores SEAL. Pronto entendimos que el terror reinaría 40 días y 40 noches. Era imposible tener un día libre. Sin distracciones, los instructores se aburrían, y cuando se aburrían, lo pagábamos nosotros. Cada día hacíamos dominadas cargando con el equipo y teníamos que subir una montaña a la que llamábamos la Colina de la Rana, solo para desayunar. Pero después de todo lo que habíamos pasado, el entrenamiento físico resultaba más molesto que doloroso. Incluso la carrera de 22 kilómetros parecía más una espectacular ruta por la isla que una forma de tortura. El problema era que los instructores encontraban infinitas excusas para que corriéramos 200 metros hasta la playa y acabáramos empapados y cubiertos de arena. Por muy en forma que estuvieran los aspirantes, siempre terminaban mojados y tiritando. Y si la cagabas, te machacaban. Si estabas cerca de alguien que la había cagado, te machacaban también. Por eso mi experiencia en la isla fue tan infernal. Una vez más, Monte, mi viejo compañero de natación, y yo fuimos separados y asignados a equipos diferentes. Y, una vez más, saqué la pajita más corta con mi nuevo compañero, un tío al que llamaré Parker. Después de superar la semana infernal, la semana en la piscina y las 2 travesías de 5 millas y media, como todos los demás, lo cual en teoría significaba que era un hombre a prueba de incendios, Parker empezó a desmoronarse en la isla. Había sido mi compañero de habitación desde que en la segunda fase nos trasladamos al edificio 618, y volvería a serlo cuando regresáramos de la isla para la semana de graduación. Nos llevábamos bien. Era muy divertido, y el mayor seguidor de Jimmy Buffett que he conocido. Su rendimiento nunca había sido cuestionado. Estaba muy en forma y había superado las pruebas con holgura. El problema era que tenía una novia en San Diego. Pasar con ella los permisos de fin de semana debió de mantenerlo a flote. En cuanto nos fuimos a la isla, perdió la cabeza. Su rendimiento en los entrenamientos físicos empeoró. Lo pillaron intentando volver antes de tiempo cuando subíamos la Colina de la Rana. Por suerte para él, fueron los aspirantes. Era obvio que no estaba al nivel de la tercera fase y empezamos a preocuparnos. Una vez se olvidó de poner el muelle amortiguador a su arma, un elemento esencial del mecanismo de retroceso y recuperación. El arma no funciona sin él. En el campo de tiro, un instructor le preguntó si había hecho la inspección y la prueba de funcionamiento. Parker mintió y dijo que sí. No hacer la prueba es un pecado imperdonable y mentir sobre ello es motivo de expulsión inmediata. También era una grandísima estupidez. Por supuesto, el instructor intentó hacer la misma prueba. No había muelle, así que tampoco había tensión. Creo que Parker estaba tan agotado que en cierto modo quería que lo expulsaran. Pero a los instructores les gustaba y dudaban en echar a alguien en un estado tan avanzado de la instrucción. En lugar de montar en cólera, decidieron castigarlo obligándolo a mojarse y llenarse de arena cada hora durante un día entero. El problema para mí era que, si bien estábamos en la isla, nadie es una isla en los SEAL. Siempre nos acompañan nuestros compañeros de natación, incluso cuando la pifiamos. Soy muy partidario del trabajo en equipo, pero ser castigado una y otra vez por la incompetencia y vagancia de otro es cansino. Cada vez que Parker la cagaba, los instructores decían: «Ser tú es una mierda, O'Neill». Vaya si lo era. La isla ya resultaba bastante dura sin pasar frío continuamente y sin estar mojado, cubierto de arena y falto de sueño. Me habían castigado una y otra vez por culpa suya y empezaba a cabrearme. Entonces ocurrió algo raro. Un grupo del equipo 3 de los SEAL vino a la isla a practicar ejercicios de demolición en el agua. Se hospedaban en un complejo mucho mejor que el nuestro, que estaba situado a solo unos metros de los edificios del BATS. En lugar de sencillos barracones sin zonas comunes, era un moderno hotel de una planta. Contaba con grandes televisores, una espaciosa cocina y un bar.
Fuera había braseros y mucho espacio para entrenarse. El equipo 3 disponía también de congeladores, que debían cerrar con cinta adhesiva porque estaban a rebosar de langostas. Pero se entrenaban en la misma bahía que nosotros. En uno de sus ejercicios, la carga subacuática no estalló. Los SEAL tampoco siguieron la regla número 1. 2 son 1, 1 es ninguno. No colocaron un iniciador secundario en la carga por si el primero fallaba. Puesto que ahora había artillería bajo el agua y no podían hacerla estallar, debían esperar un mínimo de 48 horas para enviar a alguien a adosar un nuevo iniciador. Era el tiempo que se tardaba en asegurarse de que la carga no explotaba cuando alguien fue a arreglarla. Como se encontraba en la única playa accesible de la isla, casi todo el litoral consistía en acantilados de roca, no había otro lugar donde realizar la instrucción de submarinismo. Eso era una gran noticia para la clase 208, ya que significaba que nadie podría meterse en el agua en unos días. Era fantástico. Entonces, Parker volvió a cagarla. En esta ocasión no limpió a conciencia su arma, y había carbón en el cañón. El instructor dijo: «Métete en el agua y rebózate de arena cada hora». Pero entonces cayó en la cuenta. «Mierda, no puedes meterte en el agua». Estaba tan harto de que me castigaran por culpa suya que dije: «Déjeme rociarlo con la manguera cada hora». El instructor se echó a reír y aceptó. Igual que con la inspección de habitaciones, se me había ocurrido algo inesperado y divertido, así que el instructor accedió. Por supuesto, mi propuesta no fue muy leal, pero es que estaba harto de aquel tío. Los otros aspirantes también, y agradecieron mi creatividad. La única pega era que yo tenía que levantarme cada hora para mojarlo. No creo que Parker me culpara por ello. Resultaba bastante obvio que no era el mismo y que los instructores todavía no querían echarlo. Solo debía volver a Coronado para aclararse las ideas, y lo hizo. Se licenció con la clase 209. A lo largo de 40 días disparamos, hicimos estallar cosas, nadamos y aprendimos. Era la primera vez en 8 meses que nuestros cuerpos podían sanar un poco, y el entrenamiento por fin estaba construyéndonos en lugar de demolernos. Solo podíamos comer lo que servían en la cantina, es decir, nada de comida basura ni alcohol. Recuerdo que me miré en el espejo antes de ducharme y no entendía de dónde había sacado aquellos abdominales. Unas semanas antes de que concluyera nuestra estancia en la isla, nos entregaron unos formularios, donde debíamos anotar nuestro nombre, rango y clase del badge, además de nuestras 3 primeras opciones para la asignación de equipos. En realidad se trataba de si quería irme con los equipos pares de la costa este o quedarme en Coronado con los impares. Elegí la costa este. El equipo 2 era el más antiguo y el que tenía la historia más intensa. Fue el equipo SEAL destinado a la guerra de Bosnia. Dicho despliegue había terminado recientemente, pero imaginé que esa región del mundo era la que me daba más opciones de poner en práctica mi formación en combate. Lo cierto es que elegí a ciegas. Nadie sabía exactamente a qué se dedicaban los equipos SEAL, pero creíamos que había toda una serie de operaciones encubiertas en marcha. Pero de una cosa sí que estábamos seguros: no incluyas VTS en el formulario. VTS significa Vehículo de Transporte SEAL. Se trata de un minisubmarino que puede recorrer grandes distancias y trasladar a un equipo SEAL hasta un objetivo sin ser detectado. Los buzos pueden aparecer por debajo de los barcos, deslizarse hasta la playa o navegar río arriba para infiltrarse clandestinamente en una ciudad. Sobre el papel suena bien, pero no son vehículos herméticos. Se llenan de agua fría y dentro está oscuro. Es como viajar en un ataúd anegado. Yo ya me había cansado de pasar frío y de estar mojado durante largos periodos. Además, como siempre estás buceando, no hay tiempo para otras actividades propias de los SEAL, para las cosas divertidas: saltar en paracaídas, disparar, causar grandes explosiones, etc. Como es lógico, nadie quería formar parte de la tripulación de un VTS, pero la Armada necesitaba cubrir las vacantes, de modo que si susurrabas siquiera las letras, te destinaban allí, y por mucho tiempo.
Cuando llegó el momento de que nos asignaran nuestros primeros destinos como SEAL, nos reunieron en un aula y escuchamos al instructor recitar la lista. Fulanito, equipo 1 de los SEAL. Fulanito, equipo 8 de los SEAL. VTS 2. Cada vez que leía las temidas letras, se oían quejas. Antes de que anunciara mi nombre, 8 soldados fueron destinados a un VTS. El instructor estaba tan acostumbrado que dijo: O'Neill, equipo 2 de los SEAL. En el instante en que apreté el culo por ese desliz, debí decir unas 9 veces: ¡No me jodas!, seguido de un ¡Sí! Equipo 2 de los SEAL, mi primera opción. Monte, mi verdadero compañero de natación, y yo nos hicimos una foto juntos aquel día. Todavía la conservo. Yo levanté 2 dedos por el equipo 2 de los SEAL, y él 1. Adivinad dónde le destinaron. Volver a Coronado fue una pasada. Era viernes, teníamos 2 días libres, y el lunes empezaría nuestra última semana en el BATS. Fue entonces cuando tomé conciencia de ello por primera vez. Iba a licenciarme, y sería un SEAL de la Armada. El viernes siguiente, mi familia asistió a la ceremonia de graduación. Los 33 supervivientes de entre los 200 miembros originales de la clase 208, engalanados con sus uniformes azules, estaban esperando a que diera comienzo la ceremonia cuando entró el instructor A. La mayoría de la clase no lo había visto desde hacía meses, ya que era instructor de la primera fase. Cada viernes se situaba frente a nosotros en la misma aula en la que lo habíamos conocido. Con aquella voz maravillosamente intensa, leía en voz alta y por orden alfabético los apellidos de los hombres que no habían suspendido una sola evaluación en toda la semana y les pedía que se pusieran en pie. Luego anunciaba que ellos eran los campeones del BATS de aquella semana. Ahora, con esa misma voz, nos pidió que nos levantáramos y dijo: «Cuando lea vuestro nombre, sentaos». Empezó a leer nombres por orden alfabético, la mayoría de los cuales no reconocimos, y la lista era extensa. Antes de terminar, había leído unos 170 nombres. Seguíamos todos de pie. En medio de un gran silencio, dejó que lo asimiláramos un momento y luego añadió: «Esos son los rajados. Los hombres que se encuentran aquí de pie son los campeones de la clase 208 del BATS. ¡Felicidades!». Aquello estuvo muy bien, y no lo olvidaré nunca. Nadie es capaz de predecir quién superará el BATS, pero los altos mandos lo intentan. Traen psicólogos y aumentan el número de candidatos con la esperanza de que lleguen más SEAL hasta el final. Modifican el diseño para generar oportunidades más igualitarias para las minorías. Pero lo único que ocurre es que los instructores hacen con los aspirantes exactamente lo mismo que les hicieron a ellos y el 80% no lo consigue. Tenemos más SEAL blancos por la sencilla razón de que hay más blancos que lo intentan. Un 80% de los blancos fracasa, un 80% de los filipinos fracasa y un 80% de los negros fracasa. Y lo irónico es que la Armada no quiere un índice de fracaso del 80%. Nunca sobran SEAL, siempre les falta personal. Desde el inicio del campo de entrenamiento básico, los instructores tratan de separar a los hombres que quieren convertirse en SEAL. Los ponen juntos, les dan mejor comida y les diseñan entrenamientos pensados para el BATS. Esos prometedores novatos se ponen más en forma y están mejor alimentados y preparados psicológicamente. Luego los envían a la instrucción de los SEAL y un 80% naufraga. Hagan lo que hagan los artífices del proceso de la Armada, no encuentran la manera. Cabría pensar que el jugador de rugby profesional lo conseguirá, pero no. Al menos un 80% no. Por mi experiencia, la única categoría que siempre acaba triturada en el BATS es el noble grupo demográfico de los bocazas. Normalmente son los primeros en hacer sonar la campana. En cuanto a quienes lo conseguirán, lo único que puedo decir es esto. ¿Eres una persona que puede convencer a su cuerpo de que es capaz de cualquier cosa que le pidas? ¿Que puede chocar contra un muro y decir
¿Qué muro? Esa fortaleza mental no tiene nada que ver con la etnia o la pigmentación de la piel. No es resultado del tamaño, la musculatura o el CI. Al final, es una cuestión de terquedad e imagino que o naces con ella o nunca lo consigues. Después de licenciarme, lo celebré con mi familia al más puro estilo Bats y fuimos a Tijuana. No podían creerse lo baratas que eran las gafas de sol Oakley allí. Me rompió el corazón tener que decirles que eran falsas, pero no me creyeron. Volvimos todos a Butte a pasar las vacaciones de Navidad. No os imagináis lo exultante que estaba. Acababa de terminar el Bats, tenía órdenes de presentarme ante el equipo 2 de los SEAL y haría una parada en la escuela de salto Basic Airborne de Fort Benning, en Georgia. Cuando me registré a principios de enero no sabía qué esperar. Imaginaba que los otros aspirantes tendrían más o menos mi edad, pero me preguntaba cómo serían. ¿Serían militares duros y corpulentos? Sentía curiosidad, pero resultó que ellos sentían aún más curiosidad por mí. Querían saber cosas sobre la instrucción de los SEAL, y si el cine y la televisión eran fieles a la realidad. Naturalmente, les dije que lo eran. Es igual que en las películas. Hasta que vi a mis hermanos de la clase 208 del Bats, no me di cuenta de lo mucho que los echaba de menos, aunque solo habían pasado 2 semanas. Habíamos acabado juntos la instrucción militar más difícil del mundo, y forjado un vínculo que normalmente aflora cuando vas a la guerra. Es posible que también fuéramos un poco engreídos. Sabíamos que, aunque fracasáramos en la escuela de salto, nuestro equipo nos enviaría de vuelta. La gente de otras ramas del ejército no disfrutaba de ese lujo. Si suspendía, estaba fuera. Éramos la versión militar de un iniciado. Además, nunca habíamos estado más en forma y éramos increíblemente arrogantes y atractivos. En la instrucción de salto, antes de poder comer, el aspirante debía realizar 5 dominadas en las barras situadas frente al comedor. Nuestros chicos podían ir por la dominada 30 cuando el instructor, los llamaban gorras negras porque todos llevaban gorras de color negro con una reluciente insignia de paracaidista, nos gritaba que parásemos. Recuerdo un gorra negra muy gracioso que nos dijo: ¿Creéis que no sé quiénes sois? SEAL de la Armada. ¡Putos Terminators! Otro instructor nos llevó aparte y dijo: sé lo que acabáis de hacer. Hay alguno como vosotros en casi todas las clases. No olvidéis que tengo un trabajo que hacer y que esta escuela es muy importante para vuestros hermanos y hermanas del ejército, los marines y las fuerzas aéreas. Sed profesionales y no causéis muchos problemas a los gorras negras. Entonces se echó a reír y añadió: ¡al suelo! Nos situamos en posición e hicimos 10 flexiones. Hay que tener en cuenta que durante la tercera fase del Bats, cada vez que nos echábamos al suelo la cifra era de 50. Estábamos acostumbrados a hacer miles cada día. Nuestro superior pronunciaba la cadencia y nosotros contábamos: abajo, una, abajo, una, abajo, una, abajo, una. Contamos hasta 1 30 veces, y el gorra negra gritó: ¡recuperad! Y lo hicimos. ¡Volved con vuestra clase, imbéciles! Eran buenos con nosotros y nosotros lo éramos con ellos, casi siempre. Recuerdo que le hablé a un gorra negra sobre mi primer salto. Es lo mejor que he hecho en mi vida. Aquel entusiasmo debió de resultarle divertido. Estoy convencido de que lo había visto un centenar de veces. La puerta de salto parecía pequeña, pero el exterior era enorme. Una gran pantalla con el cielo a un lado y árboles al otro. Saltar era un subidón de adrenalina seguido de un joder y luego la calma absoluta. Y un aterrizaje muy duro. De hecho, tardé 3 semanas en dominarlo, y me alegraba de ello. Cuanto más tardara, más saltos podría hacer. Ninguno de nosotros tuvo problemas reseñables y nos licenciamos todos a tiempo. Recibí mis alas, una bonita insignia que consistía en unas alas de plata que salen de la campana de un paracaídas, y me sentía muy orgulloso. Saltar de un avión te cambia la vida,
y yo quería todos los honores, las alas de sangre. Me habían hablado de ellas los instructores, los SEAL y la 82ª División Aerotransportada. Según ellos, en su día, era un rito de iniciación. Oficialmente estaba prohibido, pero sabía que el núcleo duro seguía practicándolo. Es fácil adivinar en qué consiste. Fui al despacho de mi gorra negra favorito y llamé a la puerta. Había otros instructores allí. Le entregué mis alas, a las cuales le había quitado el tope de los puntiagudos alfileres, y el instructor me preguntó: ¿qué quieres? Todavía no me las he ganado, respondí. Sé lo que hacéis en la 82 División. Las novatadas son ilegales, O'Neill. ¡Clávamelas! Nos miramos durante un segundo. Luego, el gorra negra asintió. Me hundió las afiladas agujas en el pecho con la mano izquierda y me dio un puñetazo. Después me estrechó la mano. Miré a los otros 3 instructores y dije: ¿y bien? Se acercaron todos y uno a uno me hundieron más las alas. Sonrieron y me estrecharon la mano. Ahora pertenecía a la división aerotransportada. Había llegado el momento de ir a Virginia Beach por primera vez en mi vida. Había llegado el momento de registrarme en el legendario Equipo 2 de los SEAL.